Hola, bueno, ahora sí prepárate porque llegó el momento de saber en dónde vamos a almacenar nuestras criptomonedas. Mi nombre es Andrés Barrera, te doy las gracias por estar en este curso de trading con criptomonedas. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Debajo del video encuentras el botón suscribirse, recuerda, es totalmente gratis. Apóyame con un like si es de tu interés este contenido. Y en la caja de comentarios puedes dejar todas tus inquietudes o sugerencias. En esta clase vamos a ver ¿qué son las wallets? Vamos a pasar a nuestra pizarra. Bueno, las wallets o también las conocemos como monederos. Estos son el puente que nos permiten administrar nuestras criptomonedas. Es una pieza de software o hardware, también con la que podemos realizar las operaciones de recepción y envío a través de la red de cada criptomoneda. Esta red cabe recalcar que es la blockchain. Si te perdiste esta clase, en la parte superior derecha te estoy dejando el enlace para que ingreses cuando desees. Uno de los elementos más importantes del mundo criptográfico y también de la tecnología blockchain pues son estos monederos, porque el uso de estas herramientas es indispensable a la hora de gestionar nuestras criptomonedas. Es por ello que pues es necesario elegir una billetera adecuada y que cumpla con nuestras necesidades, y es muy importante también como disponer de uno. El término wallet también hace referencia pues a una cartera, una billetera o un monedero virtual en el que podemos gestionar nuestros activos criptográficos. Es un software o hardware. Nosotros nos vamos a enfocar en el software, y este está diseñado exclusivamente para almacenar y gestionar las claves públicas y claves privadas de nuestras criptomonedas. Bueno, pero vamos a ver cómo funcionan los monederos de criptomonedas. Como ya mencionamos, pues las wallets es monederos de criptomonedas, y estos son elementos indispensables porque nos permiten enviar pagos en criptoactivos. Si ustedes están recibiendo desde ejemplo Asia y se encuentran en Europa o en Latinoamérica, simplemente es que tú brindes la dirección de la wallet y de esa forma te van a realizar la transferencia. Pues a diferencia de los sistemas financieros tradicionales, Bitcoin y otras criptomonedas son monedas totalmente digitales que no existen en el mundo físico y pues que funcionan basándose en criptografía. Por eso es que el diseño de las wallets es de vital importancia para operar y gestionar nuestros fondos. Y pues aunque el término monedero nos parezca pues muy similar al que utilizamos en físico, pues lo cierto es que en criptomonedas lo que realmente se almacena en las wallets son las claves públicas y las claves privadas. Bueno, las criptomonedas como tal no existen como monedas físicas, sino más bien como registros de transacciones contenidos dentro de una blockchain. Y que, como ya sabemos, esta es operada por nodos interconectadas entre sí alrededor de todo el mundo. Entonces, pues las claves públicas y sobre todo las claves privadas dentro de una wallet son las que nos dan la propiedad y derecho sobre las criptomonedas transferidas a una dirección en particular. Vamos a ver un poco cómo es el funcionamiento de estas claves. Si hablamos de la clave pública, es similar a un número de cuenta bancaria. Podemos entregarla a cualquier persona para que nos envíe dinero, como les estaba explicando, pero esto sin el riesgo de que pueda extraer nuestros fondos. A través de la clave pública se generan direcciones para recibir, consultar y ver el estado de nuestros fondos. Si pasamos a la clave privada, pues funciona ya como una especie de llave. Es un PIN o una contraseña que no debemos revelar absolutamente a nadie, ya que nos otorga el derecho de gastar las criptomonedas contenidas en una dirección. Así pues, el propietario de la clave privada será el propietario de los fondos y tendrá el total control sobre ellos. Que nos quede muy bien claro esto para así saber que la clave privada no podremos facilitarla absolutamente a nadie. Vamos a hablar un poco de esta seguridad de los monederos. Pues estas wallets utilizan avanzadas técnicas de cifrado de las blockchains para otorgar y garantizar seguridad total a los usuarios. De esta forma, pues la wallet puede guardar, enviar y recibir criptomonedas sin mayor riesgo. Es que la seguridad está implementada. Esto no es que tú te vayas a encontrar
con que la seguridad está donde se puede hacer una intrusión. No, eso ya depende también de cómo tengas la seguridad implementada en tus dispositivos. Yo por eso aconsejo securizar tanto el dispositivo móvil como la laptop, porque pueden haber piratas informáticos quienes ingresen, coloquen un troyano en tu equipo, capturen las teclas o capturen directamente lo que realizas en tu equipo, en tu dispositivo, y esto lo hacen grabando la pantalla. Así que debes de tener muchísimo cuidado a la hora de operar estas wallet. Bueno, en el momento ya de configurar una wallet, lo primero es crear una clave privada mediante un algoritmo seguro. Por ejemplo, a través del algoritmo SDEXA, usando la curva elíptica CEP256K1, o también puedes usar el algoritmo EDEXA, y de esta forma es que vas a securizar también tu billetera. En cualquiera de los casos, el objetivo es proporcionar un alto nivel de seguridad. Eso es en lo que tendremos que enfocarnos nosotros. Y esto gracias a que ambos métodos permiten la creación de combinaciones casi infinitas y con un alto grado de dificultad. Acá no es la contraseña típica de 1 al 6. No, acá es una seguridad avanzada, porque esto hace que sean prácticamente imposibles de adivinar o que también nos puedan atacar con fuerza bruta. Ustedes saben que los piratas informáticos actúan, crean un diccionario y empiezan a disparar al sistema para poder obtener las diferentes claves, pero con esto va a ser casi imposible que lo logren. Ya luego de la generación de la clave privada se procede a la creación de la clave pública, la cual está relacionada matemáticamente con la primera, y a partir de la clave pública se generan las direcciones donde podemos recibir criptomonedas. Pues no obstante, es importante también señalar que aunque la clave pública y esté relacionada con la clave privada, no se puede hacer el proceso a la inversa. A ver, para que me entiendan, no podemos deducir la clave privada partiendo de la clave pública, ya que el algoritmo usado para la creación es unidireccional. Pues de igual forma existen algunas wallets deterministas, wallets HD, que al momento de configurarlas por primera vez pues nos generan una semilla. Y es de aquí donde son generadas todas las claves y las direcciones. Ya posteriormente nos servirá para restaurar o recuperar el monedero y nuestros fondos en caso de daño o pérdida de los equipos, o que pues nos la roben, ¿no? Bueno, pues estas semillas son una especie de código que está representado por palabras mnemotécnicas, generalmente en inglés, y esto es con el fin de brindar una mayor seguridad en el momento de realizar las copias de seguridad. Bueno, pues también vamos a señalar que las claves tanto públicas como privadas generadas en una wallet no están relacionadas con el protocolo de la criptomoneda, sino más bien pues resguardarse dentro del hardware que las opera y nunca abandonan el dispositivo. Pero pues el nivel de seguridad proporcionado por una wallet dependerá también del tipo que se esté pues utilizando, porque hay diferentes tipos de wallet. Está la hardware wallet, la paper wallet, la light wallet, el software, que es la que vamos a estar utilizando para también escritorio o tabletas, o también para smartphone, o también las encontramos en línea. A ver, pues las wallets utilizan varios mecanismos que brindan una seguridad muy fuerte en nuestras criptomonedas, y es lo que estamos platicando, porque muchas personas creen, pero sí va a estar seguro mi dinero, dudan todavía, pero es que reiteramos, depende también si estás utilizando una wallet física o una wallet en software y qué tipo de wallet es la que vas a utilizar. Ya si pasamos a ver un poco la utilidad y la importancia, como Bitcoin y otros sistemas de criptomonedas son completamente descentralizados. No existe una entidad, ningún organismo las va a controlar. Es por ello que las wallets pues juegan un papel muy importante en este ecosistema. Esto es una pieza de infraestructura básica pues que nos permite operar con criptomonedas, y pues también en ellas podremos ver los saldos, consultarlos, y pues además podremos almacenar no solo
criptomonedas, sino también los non-fungible tokens, los NFT, y también en algunas podremos almacenar lo que es el RC20, que es un token directamente de Ethereum. Así que tengamos muy presente esto. En un solo lugar podremos almacenar todo esto. También vamos a poder ver todas las operaciones, absolutamente todas, tanto lo que hemos enviado como lo que hemos recibido, y también pues nos permiten operar nuestros fondos con absoluto control sobre ellos. No necesitamos tener el permiso, tampoco ninguna autorización de un tercero, porque nosotros somos los dueños exclusivos de estas billeteras. Pero también, además de brindarnos seguridad y confianza para realizar nuestras operaciones, pues las wallets también nos permiten firmar transacciones sin la necesidad de que las claves privadas abandonen el dispositivo. Y esto, cuando realizamos un envío a una persona, pues estamos transmitiendo un valor en forma de transacción. De esa forma es que se va a ver reflejada. Así que por lo tanto le estamos transfiriendo la propiedad de una cierta cantidad de dinero a esa persona. Y para que la red pueda confirmar dicha transacción y el destinatario pueda usar estos fondos, es necesario una firma digital. Así quedará comprobado de que quien realiza la operación es dueño de los fondos y no un tercero. Hay wallets también donde puedes guardar, como te decía, varios cripto, porque voy a aclarar esto. Hay unas wallets que solo permiten guardar su proyecto como tal, pero hay otras wallets que nos permiten guardar diferentes cripto. Por colocar un ejemplo, tenemos a Exodus, tenemos a la blockchains.info, tenemos a MetaMask, que MetaMask, pues a pesar de que es de Ethereum, y era lo que le comentaba, en esta billetera también podremos almacenar los tokens ERC20 y también los non-fungible tokens. Esta billetera también nos permite tener una compatibilidad con Binance Smart Chains o con Polygon. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿y esto qué? Pues esto lo que permite es acceder a una amplia oferta de inversiones, porque ustedes saben que estas Smart Chains manejan bastantes proyectos de criptomonedas. Así que vamos a tener una amplia variedad. Y esto por nombrar algunas de ellas. No vamos a profundizar porque quiero también aclarar algo, y es que podremos almacenar nuestras criptomonedas en el exchange, porque allí vamos a tener también una wallet. Pero pues no es aconsejable tener nuestras cripto ahí. Así que yo les invito a que ustedes averigüen cuál es la wallet que más es conveniente para ustedes dependiendo del proyecto que hayan elegido para operar. Así que te espero en la próxima clase. Si fue de tu agrado este video, apóyame con un like. Debajo del video encuentras el botón suscribirse. Recuerda, es totalmente gratis. Y que tengas un excelente día. Gracias.